Muchas gracias, Ezequiel, por sumarte a charlar un rato con Unidos, María Blanca. Bien, lo primero que te quería preguntar, bueno, yo no soy practicante, así que básicamente todas las preguntas que te dan van a servir para aprender y para saber un poco más de qué se trata tanto el judaísmo como esta celebración o esta fecha especial, que sería a partir de mañana. No sé si nos querés explicar un poco en qué consiste, básicamente, el Año Nuevo Judío y demás. Sí, seguro. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme acá. Considero muy importante y muy valioso que se difundan estas cuestiones. Así que, bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, el Año Nuevo Judío se llama Rosh Hashanah, que se traduce literalmente como cabeza del año. Rosh es cabeza, Hashanah es del año. Este año cae en este viernes, mañana 18, o sea, 18 de septiembre. Empieza con el ocaso, ¿sí? En el judaísmo los días empiezan a anochecer a la salida de las estrellas. En el caso de las festividades se empieza un poquito antes, que cuando se pone el sol, para darle como más importancia al día, como que se le roba un poco al día de la semana y se le da la festividad, como para darle la importancia de festividad. Y termina el domingo 20 a la noche a la salida de las estrellas. Bien. Esta festividad es muy importante en lo que es el calendario judío, no solo para aquellos que son observantes o practicantes. Quiero aclarar esto: en el judaísmo hay muchas ramas y muchas formas de lo que es el cumplimiento del judaísmo. Tenemos ramas que son desde la no observancia de ningún precepto hasta aquellas ramas que son ortodoxas o ultraortodoxas, pero la coincidencia radica en que hay algunas determinadas fechas que son emblemáticas para el cumplimiento del judaísmo, y una de ellas es el Año Nuevo. Ciertamente no todos lo cumplen, ni lo celebran, ni lo festejan, ni lo ven desde la misma manera o la misma óptica, pero sí todos saben que es una fecha especial. Ajá. En primer lugar, habría que ver qué es el Año Nuevo, qué simboliza este Año Nuevo y qué significa este Año Nuevo. En este año empezaría el año 5781. El judaísmo empieza a contar los años a partir de la creación del hombre, ¿sí? La creación del mundo, pero el año nuevo radica, no es desde el primer día de la creación, sino en el sexto día de la creación, que es cuando se crea, según nuestra tradición, el hombre y la mujer. Entonces, la creación del hombre marca lo que es el inicio de los tiempos para el judaísmo. Sin embargo, o sea, si bien se cumplen 5.781 años desde esa época, es un día que a la vez que se celebra, es un día solemne. ¿Por qué? Porque es un día que nosotros consideramos un día de juicio. No es un día común, sino que es un día que a la vez que celebramos, también es un día que estamos en juicio, porque según nuestra tradición es un día en el que toda la existencia y toda la creación, no solo los humanos, sino todo, ya sea lo animado como lo inanimado, es como que se renueva la energía y la vitalidad para el siguiente año. Entonces es un día de juicio porque se determina cómo va a seguir y cómo van a ser las energías que se le van a atribuir a cada existencia por el siguiente año. Entonces es un día de juicio porque es como que estamos siendo juzgados por Dios, en el cual se va a determinar cómo va a ser nuestro siguiente año. Sin embargo, también es un día festivo y es un día alegre porque consideramos que Dios no nos va a desear el mal. Entonces es como que ya estamos festejando de antemano que va a ser un año propicio, un año bueno. Bien, una pregunta. Perdón. Sí. Sí, no te quería interrumpir, sí. Pero me quedaba con esa cuestión del festejo o la celebración. ¿En qué consistiría? Porque básicamente la tradición, otras tradiciones, cuando celebramos el Año Nuevo, una celebración implica justamente reunirse, estar con otros, compartir con familiares, amigos y demás. Yo me pregunto, y muchos
tal vez del otro lado de la pantalla se preguntarán en qué consiste esa celebración o ese festejo de una fecha tan significativa, ¿no? Bien, sí. Bueno, en primer lugar, tenemos lo que son los rezos. Es un día en el que se va a la sinagoga, se pasa gran parte del día en la sinagoga, rezando. Son rezos especiales para el día, son rezos únicos, a diferencia de todo el año, que pueden ser por ahí rezos más recurrentes. Acá es un rezo especial que se hace para el año nuevo, para Rosh Hashanah. Y también, sí, como bien decís, se celebra y se festeja con una comida festiva, en familia, reunidos. Eso es algo muy importante y se suele hacer así prácticamente en todas las festividades. Un detalle muy importante de lo que es el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, es que el precepto principal que se cumple en este día, que es básicamente lo central de Rosh Hashanah, es que se hace sonar un cuerno, como si fuera una trompeta. Es un cuerno de carnero llamado shofar. Yo tengo justo uno acá. Desgraciadamente no lo puedo tocar ahora porque no acostumbramos o no podemos tocarlo de noche. Claro. Pero suena muy parecido a una trompeta, ¿sí? Es un sonido muy similar a una trompeta. Tiene varios significados esto y varios motivos por el cual hacemos. En primer lugar, simboliza como que es la coronación de Dios como rey, así como es decir, no puede haber un rey sin pueblo y nosotros somos como su pueblo, lo estamos coronando a él como rey a partir de la creación de que nos dio y de la existencia. Pero también simboliza un momento de meditación y de arrepentimiento, porque como dije, es una fecha solemne, es una fecha de juicio, y el sonido nos hace entrar en arrepentimiento para ser juzgados favorablemente. A partir de lo que es el Año Nuevo empiezan 10 días que culminan en un día muy conocido del año, que es el Día del Perdón, o Yom Kippur, ¿sí? Y empiezan 10 días que son de arrepentimiento para culminar en el día efectivamente del perdón, que se dice que en Rosh Hashanah, es decir, el Año Nuevo, somos inscriptos para un año nuevo, para un año bueno, y en Yom Kippur, el Día del Perdón, somos sellados, es decir, como que ya se establece el sello. En todos estos 10 días se puede cambiar, entre comillas, el veredicto, en caso de que sea uno negativo o uno favorable. Interesante. Hay una pequeña historia muy linda, un cuentito que se relata de cómo simboliza o qué representa esto, el shofar, este cuerno. Dice que había un palacio muy importante y el rey decide mandar a su hijo, al príncipe, a que explore el mundo. Le da muchas provisiones, le da mucho dinero para que recorra el mundo. Llega un tiempo en el que el príncipe se mete tanto en las cuestiones de otros lugares que olvida su lengua natal, ya se queda sin dinero y se queda ahí en el resto del mundo. Un día se acuerda que era el hijo de un rey muy importante y decide volver al palacio, pero desgraciadamente ya no se acuerda el idioma, los guardias no lo reconocen porque había pasado mucho tiempo, entonces no tenía forma de cómo acceder al palacio y entrar con el rey. Es ahí que este príncipe empieza a llorar desconsoladamente, y el rey reconoce el llanto que es de su hijo, y así es como se genera el encuentro. El shofar vendría a simbolizar lo mismo. El príncipe vendría a ser el alma que desciende a este mundo, y por ahí a veces uno se pierde de cuál es el propósito, para qué vino, cuál es el sentido de la existencia y de la creación, y uno se aleja. Pero en el momento en que Rosh Hashanah escuchamos el shofar, este cuerno, es como que uno vuelve, es como que uno lo despierta y lo hace querer regresar a ese palacio, a regresar. Es difícil de enmarcar o definir, pero un poco creo que lo dejé entrever recién cuando explicaba respecto de Rosh Hashanah y de la creación, que todo el propósito de la creación es el individuo, todo el propósito de la creación es la persona. Es decir, por eso se empieza a contar el año a partir de la creación de la persona y del individuo. Y esto en parte es porque la persona es aquella que puede tener conciencia de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está sucediendo. El resto de la creación no existe, simplemente existe, un animal o una planta existen, pero el hombre, la persona, es aquella que puede realmente dimensionar, pese a sus limitaciones, obviamente, como en dónde está metido y qué es lo que está pasando.
Según el judaísmo, esto son cuestiones filosóficas que habría que adentrarnos, que pueden ser muy profundas y complejas, pero si tuviéramos que definirlo sencillamente cuál es el propósito o el sentido de la creación, podríamos decir que Dios en algún momento de su eternidad e infinitud tuvo un cierto deseo, y es que se cree una morada para Él en estos planos físicos, en estos planos inferiores, que no son espirituales. En estos planos en los que uno por ahí no está supeditado a lo que uno ve, a lo que uno siente, a las emociones, es decir, uno cree lo que uno ve, o lo que uno escucha, o lo que uno siente, y no va más allá quizás de lo que uno puede percibir, o lo que uno puede entender. Por eso a veces choca tanto cuestiones que en el judaísmo se puede dar también, y hay determinados cumplimientos que uno no los puede entender. O a veces te dicen que es mejor que primero cumplas y que después entiendas, y eso tiene un motivo, que es que acá estamos en el mundo de la acción, es un plano físico. Es decir, si bien es importante, y en el judaísmo se promueve mucho, que es el estudio para el entendimiento, la realidad es que estamos en un mundo físico, en un mundo de la acción, y la acción es lo que prevalece. Y ese es justamente el propósito del sentido de la creación, que en este mundo de acción y físico se revele la divinidad, se revele lo espiritual y se revela Dios. Y ese es justamente el sentido y el propósito por el cual Dios creó al mundo, y para ese motivo creó a la persona. Una persona que tiene sus limitaciones, una persona que está supeditada al lugar en que nació, a sus características, a su inteligencia. Aún así, cada uno, de acuerdo a su medida, tiene que revelar a Dios de acuerdo a sus posibilidades, ciertamente en el lugar en el que uno se encuentra. Y esto está muy relacionado con lo que vos mencionabas recién, que es el tema del libre albedrío. El libre albedrío es esto de, a pesar de que ciertamente hay ciertas cuestiones que yo no puedo controlar, yo tengo la libertad de elegir. Y es ahí que se espera que nosotros elijamos el bien, que elijamos las cosas correctas, que elijamos ayudar, que elijamos ser buenas personas. Y dentro de eso también se espera que nosotros revelemos la divinidad en lo físico, eso que parece tan chocante, esas cosas que parecen tan que no se pueden combinar. Ese es básicamente el sentido y la tarea ardua de todo el propósito de la creación. Pero todo gira en torno al individuo, todo gira en torno de que es la persona la que es capaz de hacer esto, y que fue la persona, digamos, el sentido y el propósito por el cual se creó todo el mundo, y por el cual se le dio el mundo a su disposición. Claro. El mundo está esperando que nosotros hagamos algo. El mundo fue creado y entregado, y nos fue entregado para que nosotros lo transformemos y lo elevemos positivamente. Hay un fragmento que está en la Torá es lo que es el Pentateuco o el Antiguo Testamento, que dice que Dios nos dio la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y después te dice, elegirás la vida. Resulta un poco incongruente, porque es como, ¿cuál es el sentido del libre albedrío si te está diciendo qué es lo que tenés que elegir? Entonces, ahí es una de las explicaciones que se puede tener de esto, es como que, si bien nosotros tenemos libre albedrío y tenemos la libertad no implica libertinaje. Es decir, nosotros tenemos ciertas normas que nos rodean, como en cualquier país, hay una constitución, hay leyes, uno no puede andar haciendo lo que quiere. Entonces, de esta misma manera, en el judaísmo, uno puede hacer lo que quiere, digamos, dentro de lo que está establecido, y además es como que Dios nos aconseja que si hacemos esto, que si hacemos lo que Él quiere, como que estamos cumpliendo su voluntad. ¿Y eso cómo se compatibilizaría, por ejemplo, con la importancia de un proyecto de vida individual, un proyecto de vida que de alguna manera me lleve a desarrollarme como individuo y demás? Entre la observancia de los mandamientos, mandamientos en sentido amplio, no sé si ese término aplica, y mis elecciones personales de cómo conducir justamente mi vida. Claro. Bueno, ahí yo creo que hay una cuestión esencial que está en todo el judaísmo, que es que si bien nosotros tenemos preceptos de cumplimiento de determinadas cosas que tenemos que hacer, no es lo mismo la forma en la que lo cumplo yo que la que lo cumple otra persona. Porque hay un sinfín de facultades y de cuestiones que diferencian a una persona de la otra, y hay determinada gente que se conecta con determinados preceptos y hay gente que no, gente que se conecta con otros preceptos. Entonces,
volviendo a esto, el tema del individuo, es como que cada persona es tan particular y tan especial que cambia totalmente el cumplimiento de una a otra. A algunos por ahí les es más fácil estudiar, a otros por ahí les es más fácil el cumplimiento, hacer, algunos por ahí necesitan entender, solo quieren cumplir, en una parte, en un sentido más esencial, en un sentido más básico. Y hay otros que si no entienden todo de una forma que les cierra completamente, no van a cumplir. Entonces, cada uno es completamente diferente en lo que es el cumplimiento. Claro. No, bueno, una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención, que vos mencionaste al comienzo, fue esta cuestión de que hay como distintos grados en la manera en que un judío, o un observante, o un practicante adhiere efectivamente a las prácticas. Uno desde afuera, de que hay personas que tienen reglas mucho más estrictas o siguen las prácticas mucho más al pie de la letra, y otros que simplemente son judíos por herencia materna, pero que no siguen ningún tipo de práctica específica. Me interesaría saber cómo es esa cuestión. No sé si te escucho. Bien, se entrecortó un poco, pero creo haber entendido la pregunta. Si no, después por favor decime y vemos cómo la encaramos de nuevo. Sí. En el judaísmo es muy difícil de definir el judaísmo en sí, porque no se trata solamente de una religión. Es decir, puede ser que sea gente judía que no cumple lo más mínimo el judaísmo. Entonces resulta muy difícil delimitarlo o establecer qué es el judaísmo. Porque tenés judíos que culturalmente son muy distintos también unos del otro. En el momento que se genera el exilio del pueblo judío desde Israel, ¿sí?, a manos del Imperio Romano, que fuimos diseminados después por el mundo, tenés judíos que se quedaron cerca de la península arábiga, cerca de Turquía, del Imperio Otomano, y después tenés judíos que se fueron más para el norte, tenés judíos que se fueron para el área de España, de Italia, después para lo que es Rusia. Entonces, ¿cómo compatibilizás esa disuasión, esa diferencia que hay entre judíos que después se fueron influenciados por décadas y cientos de años incluso, completamente diferentes? Claro. Pero sin embargo, es decir, a pesar de que fueron permeados por la cultura que había en el lugar y por las costumbres del lugar, porque ciertamente muchas de las comidas que hoy en día son tradicionales judías son comidas que eran del lugar, más que del judaísmo en sí. Claro. Pero aún así hay algo que yo considero que es central y que es emblemático en el judaísmo, que es la Torá. La Torá permaneció mutada durante estos 3.300 años. La Torá es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o el Pentateuco, que está compuesta por tanto la Torá escrita, que es un pergamino que incluye todo el relato, ¿sí?, desde la creación del hombre hasta la entrada del pueblo judío en Israel. Y después está lo que se denomina la Torá oral, que son todas las discusiones legales, filosóficas, relatos, toda una complementación de todo lo que es la Torá escrita, que es lo que se conoce como el Talmud, quizás muchos lo hayan escuchado nombrar. Claro. Creo que eso fue lo que permitió mantener la unidad en el pueblo judío a pesar de las diferencias que podían haber y a pesar de estar completamente diseminados y separados en el mundo. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, la verdad que clarísimo todas estas cuestiones que fuiste señalando. Así que bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, cuando quieras sos bienvenido de nuevo a Unidos Bahía Blanca a conversar sobre estas o demás cuestiones afines. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por el interés. Como dije al principio, es muy importante que, como judío, considero que es muy importante que se difundan estas cuestiones. Así que les agradezco por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias a vos.